hoy quiero hablar de un tema que yo creo que es de suma importancia para nosotros hoy, y es las disciplinas que el Señor nos ha dado para madurar en la vida cristiana. Y he titulado así este sermón: 7 disciplinas espirituales para la madurez cristiana. Y cuando uno habla de la madurez cristiana, es evidente que por las Escrituras la madurez no es un don sobrenatural, sino es el resultado de que un hombre, de que una mujer, caminando con Dios en el día a día, confiando en el Señor y agarrándose de sus promesas y poniendo toda su confianza en el Señor, va creciendo y va madurando. Por eso es que hay personas que llevan 2 años en la iglesia y tienen más madurez que personas que llevan 20 años. Hay personas que llevan 30 años en la iglesia y son muy maduros, pero hay otros que llevan 30 años en la iglesia y no han madurado. Hay otros que llevan 5 años muy maduros, pero 5 años y no son muy maduros. ¿Dónde está la diferencia? La definición más correcta que yo entiendo de madurez es el resultado de un caminar continuo con el Señor, en las buenas y en las malas, confiando siempre en Él y dejando a Dios trabajar sobre la vida. Sabemos que todo en la vida lleva disciplina, ¿sí o no? El problema es que sabiendo que todo en la vida lleva una disciplina, nosotros vivimos en un mundo indisciplinado. En un mundo que aquellos que establecen las disciplinas son los mismos que las violan. Aquellos que establecen cómo deberíamos comportarnos son los primeros que en ocasiones están violando el correcto comportamiento. Aquellos que deberían velar porque las cosas se hagan bien son los primeros que la hacen mal. Y eso es en el mundo sin Cristo. Pero a veces en el mundo cristiano pasan cosas parecidas. Ahora, ¿sabes qué? Un estudiante, si quiere lograr tener una carrera, ¿qué tiene que hacer? Ser disciplinado para lograr con los buenos objetivos, ¿verdad? La carrera que se está por la cual está estudiando. Un deportista, para lograr grande rendimiento y para lograr metas, tiene que ser disciplinado. Asimismo, un músico, para ser un buen músico, tendría que ser muy disciplinado. Veamos entonces lo que la Biblia nos habla acerca de 7 disciplinas espirituales para nuestra madurez. Y mientras yo estoy hablando de esta disciplina, me gustaría que usted pensara cómo es su vida hoy en cada una, a medida que vayamos pasando por cada una de estas disciplinas. ¿Cómo es su vida hoy con algunas de estas áreas que definen nuestra vida? ¿Por qué razón? Madurez no es sinónimo de vejez, o viceversa. Vejez no es sinónimo de madurez, porque en ocasiones hay cada viejito que se las trae. Entonces, juventud tampoco es sinónimo de inmadurez, aunque en ocasiones la juventud es el lugar o en el momento donde más cometemos errores. Pero hay jóvenes a veces que son más maduros y tienen todavía un carácter mejor formado que otros que llevan que llevan muchos años en la iglesia. ¿Qué digo con esto? Veamos entonces sin más varias de estas disciplinas que nos ayudan a nosotros como termómetros a medir cómo está nuestra vida con Dios. Más que medir la vida de otros, el llamado de Dios es a nosotros autoevaluarnos nosotros mismos, y si hay algo mal, tomar las medidas correctas. Si hay algo que está bien, darle gloria a Dios, porque al final todo es para la gloria de Él. Primera disciplina espiritual para la madurez cristiana es la oración. Dice la palabra del Señor en Mateo 5, del versículo 5 al 8. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra a tu aposento, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. El principio que Cristo está enseñando acá sobre la oración es que la oración, hermano, no es algo que tú deberías hacer. Es algo que si tú no haces, tu vida está mal. Es algo que es el resultado de una alma que ha sido salvada por Jesucristo, y es donde usted tiene comunión con el Señor. Ahora, fíjense, Cristo le estaba diciendo a sus discípulos que la oración de ellos, en primer lugar, debía ser dirigida al Padre.
En segundo lugar, no debía ser como la de los hipócritas. ¿Cuál era la oración de los hipócritas? Eran personas que más que la importancia que tiene la oración de hablar con Dios, ellos querían que le dieran reconocimiento a los demás y se paraban en dos lugares específicos. Dice, en las sinagogas, que era el lugar de reunión de los judíos, y en las esquinas de las calles, que eran los lugares de transitar la multitud. Así que esta gente, lo que ellos esperaban para orar, era que los demás les estuvieran viendo. Eso es hipocresía. Yo no tengo que publicar o yo no tengo que demostrarle a los demás cuánto tiempo yo uso hablando con mi Dios. Es como la intimidad de la pareja, que eso solo se queda en el marco sagrado del cuarto entre el hombre y la mujer. Nadie tiene que hablar de lo que ocurre en esa intimidad. Como muchas personas, a veces le encanta hacer pompa y platillo de cómo es su vida de oración. Pero aquí es donde yo quiero detenerme. ¿Cómo debería ser tu vida de oración hoy comparado al día que conociste al Señor? Hermano, yo creo determinantemente por la Escritura y la experiencia que si usted hoy ora más de lo que hacía cuando conoció al Señor, independientemente de los años que lleve o los meses que lleve en la iglesia, si usted hoy tiene más tiempos de oración, usted tiene un termómetro que está diciendo que tu madurez está siendo visible y palpable. Pero si a diferencia de este elemento, usted hoy tiene menos tiempo para orar, dedica menos tiempo a ir a sus rodillas, dedica menos tiempo a estar en comunión en cualquier lugar que usted pueda estar, y usted no está dedicando esos tiempos de oraciones como lo hacía antes, es un termómetro que te está diciendo, ojo, hay algo que está mal en tu vida y no le estás dando prioridad a las cosas que Dios le da prioridad. Dice primero a los Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Tú y yo sabemos que podemos orar en la calle, en la parada, en camino al trabajo, en cualquier lugar. Pero eso no significa que hay un lugar específico donde Dios quiere encontrarse contigo cada día, y es en el secreto, donde nadie lo ve. Muchas justificaciones de personas hoy, de familias que dicen, no, es que tengo un niño, tengo 2, 3. Siempre usaré este ejemplo de la señora Wesley. John Wesley fue uno de los hombres usado grandemente en la historia pasada para provocar un gran avivamiento en Inglaterra. Este señor tenía 18 hermanos, es decir, ellos eran 19. Y su mamá en una de las biografías dice, todavía con mis 19 hijos encuentro todos los días 2 horas para hablar con mi Dios. Son las mismas horas, y no me diga que son más problemas, porque aun cuando hoy la gente dice que las mujeres de hoy son más débiles, no, yo no creo que sean más débiles. Yo creo que la cultura ha cambiado en algunos aspectos, la influencia ha sido más grande en algunos aspectos, pero teniendo 1, 2, 3 o ningún niño, tú tienes las mismas horas, hombre y mujer, para dedicarla a tu Dios. Solo deberíamos hacernos la pregunta, ¿cómo es nuestra vida de oración hoy, comparada con el día que conocimos al Señor? Respondiendo a eso, tú podrás evaluar tu vida si estás creciendo en el Evangelio o si simplemente estás decreciendo en el Evangelio. Si estás madurando en las cosas del Señor o si estás simplemente siendo víctima de mal uso, ¿verdad?, de las disciplinas que Dios ha establecido. ¿Sabes por qué? Porque no es menos cierto que cuando quieres orar te quedas dormido. Pero cuando estás viendo una película o algo de tu agrado, te puedes estar 3, 4 horas, 5 horas. La carne, es cierto que la carne es débil y no quiere orar, pero eso es una disciplina que tú y yo deberíamos tener. Si un deportista para ser de alto rendimiento tiene que tener entrenamiento diferente. Recuerdo cuando el pelotero de Granma, Alfredo Despaine, fue seleccionado hace algunos años atrás de Pinar del Río. Hago unos paréntesis, a pesar que no hizo el mejor resultado, no tuvo el mejor resultado que después lo tuvo en otras provincias. Recuerdo en una ocasión estar viendo el equipo completo de Pinar del Río entrenando, y a él estaba aparte, con otro preparador aparte. Él tenía un entrenamiento diferente a todos los demás. Eso, claro, fue una sola vez que vi ese acontecimiento. Me llamaba la atención, le pregunto a alguien que sabía un poco más de mí, del tema. Y dice, no, es que él es un deportista del equipo Cuba. El entrenamiento de él es diferente al entrenamiento del pelotero medio. Y eso nos dice algo,
que a mayor capacidad, que a mayor responsabilidad, tienes mayor disciplina. Mientras los otros quizás corrían 2 kilómetros, él tenía que correr 4. Mientras los otros solo hacían un lance de pelota, él tenía que hacer muchos más lances, porque era de acuerdo a su entrenamiento y a su capacidad. Usted y yo, como hijos de Dios, no podemos darnos, ¿verdad?, la licencia de no tener tiempos para orar con el Señor. Yo no estoy hablando de cómo establecerte el horario a ti. Eso sería moralismo. Usted debe ser lo suficiente responsable para saber en su horario, en su calendario, en su programa del día, cómo dedicar tiempo a la oración. Ahora, si usted no dedica tiempo a la oración, lo que saldrá en usted será la inmadurez y la carnalidad. Y podrás ser y serás dominado por esas cosas que batallan constantemente en tu cuerpo. Así que la primera disciplina que nos habla a nosotros de cómo madurar en la vida cristiana es la oración y cómo le dedicamos tiempo a ella. Segunda disciplina que quisiera tratar con ustedes, que habla de nuestra madurez cristiana, es el estudio de la Biblia. Esta disciplina, cuando vemos Josué 1, capítulo 8, dice así: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Moisés ya no va a estar en el ministerio de Josué. ¿Y sabe cuál es el mandato de Dios para ese ministerio? El mandato era: no se apartará de tu boca este libro de la ley. Interesantemente, estaba hablando de la Torá, de los primeros 5 libros, ¿verdad? De los primeros 5 libros escritos por Moisés. Y lo interesante es que no se iba a apartar de su boca el libro de la ley. Pero ¿cómo podía estar en la boca de Josué el libro de la ley? Para que estuviese en la boca de Josué el libro de la ley, primero tenía que estar en su corazón. Y para estar en su corazón, primero tenía que leerlo, escucharlo, hablarlo, cantarlo, recitarlo, compartirlo, estudiarlo. Y aquí es donde voy a la pregunta: ¿cómo es tu vida de estudio de la palabra del Señor? ¿Cómo es tu vida de leer la palabra? Pero no solo leerla, porque yo no sé a cuánto le ha pasado que a veces solo ya van a leer la palabra cuando van a acostarse, y a esa hora, ya sabe, usted está leyendo Josué, pero tú ves a Noé que te pasa por adelante, y de pronto te salen los 4 jinetes del Apocalipsis, y tú no sabes en qué historia estás leyendo. Tú sabes que leíste algo. ¿Cómo es tu tiempo cristiano de lectura de la palabra, de estudio de la palabra? Dice 2 Timoteo 2:15: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y este pasaje es dicho por el apóstol en su última carta, el apóstol Pablo a Timoteo, y le está diciendo una vez más cuál es una de las herramientas claves para el éxito de su vida. Hermanos, ¿cómo saber qué quiere Dios para mi vida si yo no voy a la palabra de Dios? ¿Cómo saber qué quiere Dios para mi familia si yo no leo esa palabra? ¿Cómo saber qué quiere Dios para mi vida y mi futuro, verdad, para mi hogar, si yo no voy al Dios de la palabra? Ahora, ojo con esto: usted puede llevar 10 años en la iglesia. Si usted nunca se ha propuesto leer la Biblia de tapa a tapa, nunca lo va a hacer. Si usted es de los que lee la Biblia, que la va abriendo por donde le salga hoy, entonces te puedo decir que te vas a pasar toda tu vida sin haber leído la Biblia completa. Y escucha bien, la Biblia está en ese orden con un propósito. Aun cuando podemos saber que los judíos la tenían de otro orden, pero muy similar al nuestro, podemos ver también que esos 66 libros tienen un orden, y nosotros en español podemos ver que la idea se mantiene del propósito de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Cuántas veces te has propuesto leer la Biblia completa? Y has empezado quizás 10, 15, 20 veces y no la has terminado a veces ni una sola. La disciplina es algo que tienes que imponer por encima de tu propia carne, por encima de tus propios placeres. Y fíjense de lo que dice 2 Timoteo 3, 16, 17, porque toda la escritura es soplada por Dios, es inspirada por Dios. Y es útil para enseñar, redarguir, sacar del error, corregir, instruir en justicia. ¿Y cuál es el fin de esa escritura? Primero habla de la calidad. La calidad es que viene de Dios. ¿Y cuál es el fin? Que el hombre de Dios sea perfecto, es decir, completo, enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos, a veces yo pienso que si por un momento el Señor nos tomara de aquí y nos pusiera en la iglesia del primer siglo, cuando no tenían la Biblia completa,
o nos pusiera en alguna de esas tribus donde no hay Biblias, o nos pusiera en medio de algunos de esos tiempos donde la iglesia hizo gran persecución contra el sano evangelio, es decir, la iglesia católica. Y cuando aquellos hombres hicieron sus primeras traducciones, William Tyndale, Lutero, todos esos hombres que dieron su vida por una traducción para que la gente pudiera leer la Biblia en sus idiomas, a veces nosotros somos mal agradecidos con lo que Dios nos ha dado. A veces nosotros no valoramos. Hoy tenemos la Biblia hasta en el celular y ni ahí la leemos. Tenemos la Biblia en todos los formatos, letras grandes, chiquitas, hasta en audio, por si tienes problemas en la vista. Y no le dedicamos tiempo. ¿Cuándo fue la última vez que te pudiste sentar en tu casa, abriste tu Biblia y dijiste, Señor, háblame a través de ella? La vida cada vez es más apretada y cada vez los tiempos se están acortando. Cada vez tú dices, pero mira ya, se fue este año también, pero ya se fueron las vacaciones, o ya se fue el curso, o ya pasó este año, o ya pasó otro cumpleaños. Y la tendencia no es a que vas a tener más tiempo. Siguen siendo las mismas 24 horas, pero el tiempo cada vez se va apretando más, porque hay más responsabilidades, hay más necesidades, más crisis. Y en medio de todo eso, yo te hago la pregunta, hermano, ¿cómo es tu vida de búsqueda de la palabra de Dios? ¿Cómo es? ¿Recuerdas cuando te convertiste? ¿Recuerdas cuando el Señor te salvó y te rescató? ¿Qué tiempo le dedicabas a la Biblia? Si no le dedicabas ninguno en aquel tiempo y hoy no le dedicas ninguno, deberías analizar tu vida con el Señor. Deberías hacerte algunas preguntas. Si verdaderamente tú amas a Dios, si verdaderamente tú has sido salvado por Jesucristo, una de las cosas que vas a sentir en tu alma todos los días es necesidad por la palabra de Dios. Por eso es que el diablo, una de sus mayores artimañas, es sacar tantos predicadores y tantos falsos maestros para confundir al pueblo. ¿Cómo tú puedes diferenciar la sana doctrina si tú no pasas ni tiempo con la doctrina verdadera? ¿Cómo puedes saber qué enseñanza darle a tu hijo cuando viene de la escuela con un ojo morado? Y cómo enseñarle el perdón, cómo enseñarle que tú vas a tomar y vas a ir ahí a ejercer la justicia con los profesores, pero le vas a enseñar a él que la venganza es de Dios, que tienes que ser sabio en cómo enseñarlo para que no crezcan como delincuentes o asesinos? ¿Cómo enseñarle a ellos el amor de Dios si tú mismo no pasas tiempo con ese Dios en su palabra? Hermanos, no podemos vivir de domingo a domingo solamente en el estudio de la mañana. No podemos vivir de lo que una vez leo en la Biblia. Ya yo leí la Biblia una vez. Hay gente, en una ocasión me daban el testimonio de que cuando el pastor comenzó a predicar, se paró un hermano y se fue. Y alguien le pregunta después, ¿qué pasó? Y dice, no, que estaba predicando de los Efesios. Ya de esa carta yo me lo sé todo. Hermanos, una de las cosas maravillosas, digo una, son muchas, pero de las cosas maravillosas que tiene la palabra de Dios es que es fuente inagotable de las verdades espirituales. Usted puede leerse un libro entero, estudiárselo, compartirlo, predicarlo, hacer de todo, pero aún así el Señor sigue hablando a través de su palabra, porque es palabra viva. Así que en esta disciplina te hago la pregunta, ¿cómo está tu tiempo de estudio de la palabra del Señor? Tercera disciplina. Y en esta algunos van a infartar. Tercera disciplina que Dios nos ha dado para madurar en la vida cristiana es ayuno. Dice la palabra de Dios sobre el ayuno, Mateo 6:16. Cuando ayunéis, no seáis austeros. Es una cara de un bandolero, una cara de un sinvergüenza. Como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen la recompensa. ¿Cuál es? El aplauso del hombre. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza, lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en el secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. En una ocasión escuché a un pastor decir esto. Ale, yo no ayuno. Yo dije, ¿qué? No, porque el verdadero ayuno que uno se encuentra en Isaías es amar a Dios, serle fiel. Ese es el verdadero ayuno. Le dije, bueno, esa es tu opinión, pero yo creo que ese pasaje lo que está diciendo en el contexto es que el grupo aquel grupo de hebreos estaba haciendo un ayuno pecaminoso. ¿Por qué el ayuno era pecaminoso? No porque el ayuno en sí era perverso, sino por la condición espiritual con que ellos estaban ayunando. Ellos estaban pervirtiéndose, fornicando, adulterando. Ellos estaban en pecado y se abstenían de alimentos y entonces empezaban a decir a Dios, bendícenos.
Y Dios dice, ese no es el ayuno que yo mandé. Y eso lo escuché de un pastor. Un pastor llega a tener ese tipo de pensamientos. ¿Qué pudieras esperar de la congregación? Dice Cristo en cuanto al ayuno, no seas, al igual que la oración, como los hipócritas. Ahora, otros han hablado de cómo algunos pasajes hablan de que el ayuno... ¿Saben? Los discípulos de Jesús no ayunaban. ¿Sabías eso? Ellos no ayunaban. Y eso fue lo que provocó que los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos se acercaran a ellos. Vamos a leer el texto. Marcos 2:18. Dice, y los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos, dice, ayunaban y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan el Bautista estamos hablando, por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Una de las cosas que tenía claramente el concepto de los hebreos era el ayuno. Si usted va a la teología del ayuno en el Antiguo Testamento, había varias similitudes del ayuno y la tristeza. Tanto es así que cuando alguien ayunaba, usted ve varios ejemplos de a David ayunando, ¿verdad? Y postrándose delante de Dios, cubierto con un cilicio, que recuerdan es esa tela de ese carnero, ¿verdad? Pero es esa tela que tiene pinchos y era una forma de ponerse tan mal, de que me siento tan mal que estoy cubierto de todo mi dolor. Y algunos echaban ceniza. Y en ese espíritu hacían el ayuno. ¿Por qué razón? La relación del ayuno era, voy a humillar mi vida ante Dios porque he pecado o porque tengo una petición o una necesidad donde mi espíritu tiene que ser humillado hasta lo más profundo. Ahora, en el Nuevo Testamento, algunos todavía mantenían esas costumbres, pero ahora Cristo, el Mesías, está llevando su obra por 3 años y medio y los discípulos, a mí no me extraña que los discípulos de los fariseos le atacaran con esta verdad. Porque los fariseos buscaron todo tipo de cosas para atacar a Cristo. A mí lo que me llama la atención es que los discípulos de Juan también les llamó eso la atención y dijeron, ¿por qué si los discípulos de Juan están ayunando? Recuerden, Juan el Bautista, ellos ayunan. ¿Por qué ellos ayunan? Bueno, ayunan porque es un mandato de Dios. Ayunan porque es una enseñanza de Dios de humillar el cuerpo, de humillar el alma, el espíritu ante la presencia del Padre. Y le dicen, Jesús, ¿por qué los tuyos no están ayunando? Veamos la respuesta de Jesús en el versículo 19. Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces en aquellos días ayunarán. Evidentemente lo que Jesús está hablando es que Él en su ministerio, recuerda que era un ministerio itinerante. Era un ministerio que hoy estaba en Jerusalén y mañana iba hacia el otro extremo. Y al otro día estaba en Samaria y al otro día iba por diferentes áreas. Era un ministerio que con el estómago vacío te desmayas. Así que el propósito de Jesús cuando da esta enseñanza no es tanto justificar a los discípulos porque en ese momento no estaban ayunando, sino decir la razón de lo que iba a ocurrir con el verdadero ayuno de esos discípulos cuando el esposo le fuera quitado. Evidentemente el esposo ascendió, ¿verdad? Pero sigue con nosotros su presencia, nos envió el Espíritu Santo. Pero aquí es donde está la enseñanza. En esos 3 años y medio parece ser que los discípulos no se dedicaron a ese cumplimiento por la necesidad de llevar a cabo un ministerio de guerra espiritual en todo lugar. Incluso el mismo Jesús en una ocasión dijo, este género no sale si no es con oración y ayuno. Algunos han visto que algunos textos antiguos no mantienen la palabra ayuno. Pero la idea del ayuno en la iglesia del primer siglo es que eso fue un ejemplo. Cuando ellos iban a llevar a alguien al ministerio, ayunaban. Cuando ellos estaban buscando la presencia de Dios por una situación específica, ayunaban. Miren lo que dice Hechos 14:23. Y constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Dice 2 Corintios 6:4. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustia, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos y en ayunos. El apóstol está diciendo que uno de los ejemplos que tenían estos líderes de las congregaciones eran sus vidas de ayunos. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste un ayuno para Dios? ¿Cuándo fue la última vez que te abstuviste por unos minutos, por un momento? Y escúcheme, la diabetes no es un obstáculo para ayunar.
Porque si te puedes tomar la pastilla, si te puedes tomar y por lo menos por 2 horas separarte de todo alimento, por 2 horas, por media hora, por 15 horas, no justifiques a tu carne más. No le des más lugar a tu carne, que si dejas a tu carne obrar por ti, entonces tu carne va a dominar las cosas espirituales que tú quisieras hacer, jamás las vas a hacer. Y esa batalla interna que está en ti, jamás la vas a vencer. La enseñanza del ayuno para los discípulos de Jesús es que cuando Jesús ascendió, ellos dijeron, el maestro viene, el esposo viene, pero mientras él viene, nosotros estaremos apercibidos, nosotros estaremos ayunando. No solo se ayuna cuando hay una necesidad, también se ayuna cuando usted tiene un agradecimiento a Dios y usted quiere buscar la presencia de Dios y simplemente rendirte ante esa presencia. Hermanos, me duele el corazón como a veces algunas personas dicen, no, porque ustedes los bautistas es solo predicación de la palabra, es mucho estudio, pero poca oración y poco ayuno y poca intercesión. Eso es una mentira. Aunque en algunos pudiera ser una verdad, eso es una mentira a nivel general, como iglesia hablando, digo. ¿Por qué razón? Porque el ayuno es donde tú vas a humillar tu cuerpo. Y lo más grande no es que estás dejando de comerte un pan. Lo más grande es que estás en la presencia de Dios rindiéndote y humillando delante de Él. Y ya hoy no necesitas ponerte un abrigo que maltrate tu cuerpo. Pero sí necesitamos humillar nuestras almas delante de Él. ¿Cuándo fue la última vez que ayunaste por tus hijos? ¿Cuándo fue la última vez que, ya sea en el templo o en tu casa, dijiste, hoy voy a separar estas 2 horas, voy a separar esta mañana, voy a separar esta vigilia de la noche, no sé, de 9, no sé, voy a separar este tiempo para humillar mi alma delante de Él? Por eso hay tanta gente inmadura en las iglesias. Por eso hay tanta gente susceptible que se hiere por cualquier cosa. Porque hay personas que simplemente están viviendo el cristianismo de tal manera que ellos solo son receptores. Que son gente que no están humillando su cuerpo, humillando su espíritu y practicando las disciplinas espirituales. Por eso hay tantas personas en disciplina. Por eso hay tantas personas que cometen pecado. Porque no practican las disciplinas de Dios. Eso se entiende como un nuevo convertido. Con una persona que lleva 10 años, 15 años en una iglesia y sigue haciendo lo mismo de al principio, la misma inmadurez, las mismas malas decisiones. Es ese grupo de cristianos que actúan en la carne y siguen muy cómodos con la carne. Hermano, usted no puede ser el mismo de hace un año atrás. Usted no puede ser la misma de hace tiempo atrás cuando conoció al Señor. No puede ser. Porque el mandato de Dios a través de esta disciplina es crecer, y la estatura nadie todavía la ha conseguido en esta tierra. Es la del varón perfecto, la de Jesucristo. Nos subieron el listón, ¿verdad? Siguiente disciplina. Si con aquella algunos se infartaron, con esta los enterramos. El congregarse. Esa es otra de las disciplinas que Dios nos ha dado, el congregarnos. Dice Hebreos 10:23, un pasaje tan conocido: mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Dice, mantengámonos firmes. Estos pasajes, cuando algunos de nosotros hablamos de cómo la vida cristiana es una guerra, es una batalla, hermano. Si usted no reconoce que está en medio de una batalla, mire, ¿qué haría usted si está en medio de la batalla y el que está al lado suyo, en el momento que dicen ¡ataquen!, está con su arma y dice, bueno, pero estamos en una guerra, ¿y a quién le disparo yo? Yo no sé usted, pero yo no lo voy a matar, porque la Biblia dice no matará, pero al menos con la escopeta, la parte de atrás, lo dejo anestesiado. Porque uno al lado mío, en medio de una batalla, que no sabe que está en una batalla, que no sabe quién es el enemigo, me mata a mí. Y a veces sí hay cristianos en las iglesias. Demonio, pero los demonios existen. La guerra espiritual, ¿pero de qué está hablando el pastor? ¿Pero de qué está hablando ese hermano? Que hay una batalla, que si la atadura de Satanás, que si... Hermano, usted está en un mundo sumamente, extremadamente peligroso. Porque el hombre solo puede matar el cuerpo. Pero los enemigos del alma están tratando de destruir tu relación con Dios. Y algunos, no destruir su relación con Dios, sino que algunos, como dice la palabra, que el príncipe de este mundo ha cegado su entendimiento. Satanás no descansa. Los demonios no descansan. Y a veces uno está en las nubes. Y el congregarse.
Decía el escritor de Hebreos a esos cristianos: mantengámonos firmes, sin fluctuar. Cristianos que por cualquier cosa dejan de buscar al Señor, dejan de venir a la iglesia. Dice: la profesión de nuestra esperanza. ¿Dónde está la esperanza? Es en Jesucristo. Dice: porque fiel es el que prometió. Dios dio promesas, pero siempre lo decimos, hermano, las promesas son para los fieles. Las promesas no son para los infieles. No esperes bendiciones de Dios cuando tú estás haciendo cosas que le desagradan. Dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿A qué se estimulan los cristianos? Al amor y buenas obras. Pero cuando hay carnalidad, cuando hay falta de espiritualidad entre unos y otros, ¿a qué se estimulan mucho? Al chisme. Hay personas que lo único que te hablan es mal de otra persona. Hay personas que pueden tener liderazgos en las iglesias y lo único que hacen es hablar más de los demás. Eso es pecado. Eso es inmadurez. Puede ser lo que sea delante de Dios. Puede ser pastor, líder de alabanza, puede ser diácono, puede ser miembro de muchos años, lo que sea. Pero si no dejas de hacer las cosas que desagradan a Dios, eres uno más del grupo. Dice: consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y tanto más cuando ves que aquel día se acerca. Si hace 2000 años atrás aproximadamente estaba cerca ese día, ¿cuánto estará 2000 años después de ese día? Algunos a veces compartimos que nos encantan estos temas de la escatología, que creemos que esta será la última generación para ver al Señor. Creemos. Bueno, lo que dice la Biblia, que así deberíamos vivir, aun cuando no fuéramos nosotros los que vamos a experimentar la venida de Cristo. Yo creo que cada vez, hermanos, está más cerca esa venida, es más inminente. Y hay gente que dice: ay no, hoy estoy cansado, hoy no voy a la iglesia. ¿Cuándo fue la última vez que tú estabas cansado? Pero ese cansado reventado. Y tú ya no ibas a venir, pero algo o alguien te animó y tú dices: estoy cansado, no voy más, pero bueno, voy a ir hoy a la iglesia. No me lo digas, pero ¿cómo fue esa experiencia? Llegaste a la iglesia y ¿qué recibiste? Bendición, ánimo, palabra de Dios, y fue increíble. Y la pregunta ahí: ¿por qué entonces al siguiente servicio? Yo estoy cansado, hoy no voy. Si ya tú sabes cómo Dios trabaja, si ya tú sabes cómo Dios obra, si ya tú sabes cómo Dios nos anima unos a otros. Me encanta que muchos en nuestra congregación después de esta pandemia han comenzado a traer a sus niños a cualquier servicio, a todos. ¿Por qué razón, hermano? Si lo que esta pandemia nos trajo, que nos estuvo 3 meses y medio sin poder congregarnos aquí, no nos enseñó la importancia de valorar cada martes que se nos da la oportunidad en esta casa del Señor, cada domingo, cada servicio, no nos valoró esa importancia para venir aquí, entonces usted necesita nacer de nuevo. Está claro que muchas veces hay problemas que se nos presentan y se nos hace imposible congregarnos. Pero eso no es lo que está acusando el escritor de los Hebreos. Lo que está acusando el escritor de los Hebreos es que habían personas que estaban dejando de congregarse como una costumbre. Y todos sabemos que una costumbre necesita tiempo y repetición para convertirse en una realidad. El congregarse es otra de las herramientas que nos ayudan a nosotros a madurar en la vida cristiana, que nos ayudan a nosotros a crecer en la vida cristiana. Quiero hablar de la quinta disciplina. La quinta disciplina que nos ayuda a nosotros a madurar es el servicio a Dios. Dice la palabra del Señor en Colosenses 3, 23, 24. Y todo lo que hacéis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. ¿Qué es lo que nos enseña esta palabra del Señor? Lo que nos está enseñando este texto, hermanos, es que la única manera en que usted y yo podemos servir al Señor es en respuesta a todo lo que Él hizo por nosotros primero. Un corazón agradecido no va a dudar en servir a Dios. Un corazón que está agradecido del Señor no dudará jamás de servir a Dios. Y hay personas en las congregaciones que pueden llevar 10, 15, 20 años y lo único que han hecho durante 10, 15, 20 años es venir, sentarse en ese banco y salir y nunca decir: ¿qué yo pudiera hacer para el Señor? Y no estoy hablando de solo un ministerio en este púlpito, dirigiendo un devocional o predicando o teniendo un especial. Estoy hablando que Dios ha dado a la iglesia dones
talentos para que le sirvamos en muchas áreas. Comenzando desde las áreas que se ven aquí, a cosas que no se ven desde tu casa, orando, hablando a las personas de Cristo, intercediendo por alguien desde tu casa, de diferentes áreas, dando un consejo a una persona. El servicio a Dios es un regalo que se les da a los agradecidos de Dios. Siguiente disciplina, la obediencia a Dios. Y voy a aclarar por qué creo que la obediencia es una disciplina. Marcos 12:30 dice así: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. El mandato que Cristo da en esta reflexión es: ama a Dios con todo lo que eres y a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, la obediencia a Dios es una disciplina, porque todos los días estamos siendo probados en cuanto a nuestra obediencia a Dios. En el trabajo, disímiles de pruebas, todos los días, muchas veces las mismas y otras veces diferentes, para probar nuestra obediencia a Dios. Donde quiera que estamos, hay un mundo que nos está probando. Hay un enemigo espiritual que nos está probando con el deseo de destruirnos. Y hay una carne en nosotros que es una prueba constante. ¿Cuántos han tenido ese bendito jefe que es una prueba constante en su trabajo? Que la única característica que usted tiene, que se ha convertido en el enemigo número uno de su jefe, es que usted es cristiano. Ahora, incluso en medio de esa prueba de todos los días, de mirar esa cara que quizás delante suyo se ríe, pero detrás apuñala, miente y dice cosas de usted, incluso en esa área, usted tiene que ser obediente a Dios. Señor, aunque no lo siento, pero tú me lo has mandado, voy a seguir orando por esa persona que es mi enemigo. Voy a seguir orando por esas personas que hablan mal de mí. Voy a seguir orando por esas personas, ¿verdad?, que lo que quieren de mí es verme caer. Voy a seguir orando, voy a seguir obedeciéndote, aun cuando hay gente que lo que está esperando es el momento, o propiciando el momento para que yo te desobedezca. La obediencia a Dios es algo que todos los días en nosotros va siendo desarrollado. Usted puede llevar hoy 30 años en la iglesia y usted seguirá siendo probado en cuanto a su obediencia a Dios. Y la última disciplina que quisiera compartir en esta mañana: el rechazo al pecado. Yo creo que una va a continuación de la otra. Primera de Juan 2 dice de esta manera, versículo 15: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, como hay, los deseos de los ojos, como se lucha, la vanagloria de la vida, como se proponen, no proviene del Padre sino del mundo. Y este es el verso que más fuerza me da: y el mundo pasa y sus deseos también pasarán, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hay un llamado a permanecer, independientemente de lo que muchos puedan decir o creer. Hay un llamado a permanecer valientes y peleando la vida cristiana. Rechazar el pecado es una actitud de valientes. Rechazar aquello que desagrada a Dios es una actitud de hombres y mujeres del Altísimo. ¿Sabe por qué? Porque más fácil es para un hombre tener muchas mujeres, pero lo difícil de verdad es rechazar todas esas mujeres por las que Dios le dio. Ahí es donde está la valentía de un hombre que confía en Dios. Más fácil es para la mujer ponerse a hablar con todas sus amigas, chismear de todo el mundo. Pero lo difícil es de verdad, cuando tú sabes que el chisme es lo que le gusta a las amigas tuyas, decir: no, yo no quiero hablar de ese tema, sáquenme a mí de esa conversación. Los valientes de verdad son los que rechazan el pecado porque queremos agradar a Dios. ¿Alguien dice amén a eso? ¿Cuál es el propósito de Dios con estas disciplinas? ¿Cuál es el propósito de Dios con nuestras vidas? Que no nos quedemos como niños. Todos comenzamos como niños la vida cristiana, porque todos tenemos un inicio. Nadie comienza el evangelio con toda la madurez. Pero no podemos quedarnos como niños en la vida cristiana. Dios nos ha dado como disciplina espiritual para madurar la oración. Nos ha dado como disciplina
espiritual para madurar y crecer, el estudio de su palabra y la aplicación a estas verdades. Nos ha dado el ayuno como una herramienta de fortalecer nuestro espíritu. Nos ha dado el congregarnos. Nos ha dado el servicio a Dios como una oportunidad. Nos ha dado la obediencia a Dios como una prueba constante de nuestras vidas. Y también se nos ha dado la oportunidad de rechazar el pecado, y eso es todos los días de nuestra vida. Quiero terminar preguntándote, ¿cómo está tu vida hoy con el Señor? ¿Cómo es la tuya? No pienses en la de otros. ¿Cómo es tu vida hoy con el Señor? Y en base a esa pregunta no te quedes solamente en la respuesta. En base a las respuestas, si tú dices, es cierto, Señor, te he fallado, no estoy buscándote como antes, o nunca te he buscado como debería, o no estoy estudiando tu palabra como debería, no estoy ayunando, no estoy congregándome, no estoy buscando más de tus verdades, no estoy rechazando el pecado como debería, no estoy obedeciendo tu palabra y tus verdades como yo debería. Entonces, cambia eso. Con tus fuerzas no puedes. Eso solo es posible con la fuerza del Espíritu Santo. Y es el que en esta mañana nos llama a cada uno de nosotros a madurar en la vida cristiana. No seamos más niños. No seamos más niños en el Evangelio. Hay que crecer. Si llevas un mes, no puedes ser el mismo de hoy hace un mes atrás. Si llevas 50 años, tú no puedes ser el mismo del primer año a lo que eres hoy en Jesucristo. La vida cristiana es un constante crecimiento. Y la estatura, el ejemplo, es Jesucristo mismo. Vamos a orar. Padre, gracias por tu amor. Gracias por tus verdades. Gracias, Señor, por tu palabra, y gracias, oh Dios, por cada una de estas disciplinas que hablas a nuestras vidas. Pero sobre todo, Señor, en esta hora, ayúdanos por el poder de tu Espíritu a tomar las medidas correctas para agradarte a ti. En el nombre de Jesucristo, te damos gracias, oh Dios, y ayúdanos por tu gracia a madurar. Amén y amén.